Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Red Goleros? Es un placer saludarlos desde el viejo continente. Bienvenidos a este podcast semanal de Red Gol en Europa. A los que nos están escuchando a través de Spotify, un abrazo para ustedes. Y también a los que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Cliquen aquí, me gusta, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto comenten sus opiniones, sus comentarios y sus puntos de vista. En esta semana vamos a hablar de un tema que por supuesto que no nos gustaría analizar. Algo que pareciera ser que nos lleva en una línea del tiempo al pasado, porque es increíble que en este 2023 tengamos que hablar de racismo en el fútbol europeo, puntualmente en España, puntualmente en la ciudad de Valencia, más ahí, en el detalle, en el estadio de Mestalla, tras lo ocurrido con los insultos racistas en contra del futbolista, el crack brasileño Vinícius. Lamentable, por supuesto. A nivel editorial, y era casi una obligación para nosotros, junto a nuestro editor Felipe Escobillana, poder plantear un tema acá en Red Gol en Europa sobre lo que tiene que ver con el racismo. Acá en Red Gol nosotros lo planteamos, guerra contra el racismo, porque la verdad que como lo dijo también su compatriota Rafinha, mostrando una camiseta escrita por su puño y letra, mientras esto no pare, la guerra contra el racismo, la verdad, seguirá existiendo. No más racismo, planteamos acá en Red Gol y lo vamos a analizar en este programa de Red Gol en Europa. No se lo pierdan, acá estaremos. Viaja a Las Vegas con GG Poker y vive la mejor experiencia de póker. Clasifícate solo en la sala de póker más grande del mundo. Bienvenidos, Red Goleros, a este programa semanal de Red Gol en Europa. Como lo dijimos en el inicio de este programa, lamentablemente es un tema que no nos gustaría analizar, es un tema lamentable e increíblemente en este 2023 tengamos que hablar de racismo en el fútbol europeo. Pero esto no es nuevo, lo que le ocurrió a Vinícius Junior. Tenemos que hablar de otros futbolistas que también lo han sufrido. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Samuel Eto'o, cuando tuvo que recibir insultos racistas y también estar casi en abandonar el estadio. Si no fuese por sus compañeros en ese momento, Samuel Eto'o lo iba a abandonar y la verdad que se sumó a otros casos. Por ejemplo, el de Kameni, el portero, por ejemplo, el de los hermanos Williams, que lo han sufrido en el Athletic Club de Bilbao. Lamentablemente este no es un caso nuevo el de Vinícius Junior. Se suman ejemplos, por así decirlo, los brasileños, ya que hablamos de Vinícius, lo sufrió un crack como Ronaldinho o incluso el propio Dani Alves, ¿se acuerdan? Cuando alguien del público le tira un plátano, él lo abre y se lo come. De cierta forma protestando o quizás diciendo que no le importaba, pero sí que importa esto, sí que hay que analizar, porque esto, como lo dije en el inicio, no es algo nuevo en el fútbol español, que tiene que ver con la poca educación o nula educación que tiene la gente que lo hace, por supuesto que sí. Y ahí se plantean muchas soluciones a este tema, pero primero hablemos del tema, el caso puntual, porque esto es de cierta manera una olla a presión. Vinícius ya lo había vivido en otros estadios. En mi opinión personal, me tocó ir en algún partido al Wanda Metropolitano o ver algún duelo entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, o por ejemplo entre el Fútbol Club Barcelona aquí en el Camp Nou en Barcelona contra el Real Madrid, en donde lamentablemente vi a algún hincha con la camiseta del Barcelona insultando de forma peyorativa, directamente racista a Vinícius Junior. Por ahí es uno, por ahí son dos, por ahí son tres. No creo, como lo dijo Carlo Ancelotti, que después tuvo que salir a reconocer, no creo que España sea un país racista en un 100%, porque no lo es. No creo que todo el estadio de Mestalla haya insultado de forma racista a Vinícius Junior, tampoco me lo creo, pero sí que hay que reconocer que no es uno o dos solamente, que es mucha gente la que por ahí no se considera racista y se deja llevar por intentar agredir al jugador del equipo rival. Y ahí caes en un insulto racista. Puede que no seas racista, pero sí que cometes un error o un insulto racista y eres completamente condenable al igual que un racista. Y eso lamentablemente no puede ser en esta época. Estamos en el 2023. Hay que educar a los niños, hay que educar a los jóvenes. Ellos tienen que saber lo que significa insultar de forma racista a un jugador. En España puedes ir a la cárcel por insultar a un futbolista, a un deportista, a una persona con un sinónimo de odio, aludiendo al racismo. Ojo con eso, es imputable
en la pena máxima de la Constitución española con cárcel. Y eso es grave, eso es gravísimo. Hay mucha gente que, vuelvo a lo mismo, por no estar bien educada, por ahí no entiende lo que está haciendo, pero es algo muy grave que puede ser penado con cárcel. Eso también hay que informarlo y hay que comunicarlo. Hablemos un poco del foco de la noticia o del análisis. Hay mucha gente que viene a los medios de comunicación, porque escuché a muchos periodistas, de hecho escuché a mucha gente en un bar, en un café, en un restaurante, en grupos de amigos, justificando de cierta manera de que Vinicius era un futbolista burlón o de que Vinicius Junior era un jugador burlesco, por ahí tocándose el pecho o haciendo el signo de segunda división, que se van a la B. No. Los jugadores de ese tipo, que son pícaros o que por ahí caen en ese error, pero no lo digo para justificar el racismo, porque me parece que atacar a la barra rival también es un error, pero por ninguna manera justifica que ese futbolista reciba insultos racistas, pero por ninguna manera. No hay ninguna justificación para que, porque Vinicius es un jugador burlesco, sea insultado de forma racista. No tiene nada que ver, el foco tiene que ser uno solo. Eso hay que dejarlo súper claro. Acá el foco es uno solo, el foco son los insultos racistas contra Vinicius, el foco son los llamados, porque lamentablemente le hacen un daño tremendo a su equipo, hinchas, seguidores del Valencia, que fueron apuntados con el dedo por el propio futbolista, los cuales tienen que pagar, en este caso, como se debe pagar. No pueden volver a entrar nunca más en su vida a un estadio. Y me quedo corto solamente con decir que no pueden entrar nunca más a Mestalla. No pueden entrar, en mi opinión, nunca más a un estadio de fútbol en España, que debería extenderse a nivel mundial. Porque gente es lacra que la verdad que no entiende esto y no entiende lo que está pasando. Y eso es gravísimo, pero gravísimo. Segundo, no se puede cambiar el foco a lo cual yo aludí antes, que Vinicius es burlón, que es un jugador burlesco, que es pícaro, que esto, que lo otro. No, esto es parte del juego, amigos, esto es parte del juego. Toda la vida existieron futbolistas con una personalidad como esta que no pueden, por una respuesta de la hinchada, recibir insultos racistas. No tiene absolutamente nada que ver. Acá el foco es uno solo, Vinicius Junior y los insultos racistas en Mestalla y punto. Lo otro, el foco, ¿qué haremos? ¿O qué vamos a hacer para solucionar esto? Infantino planteaba muchas cosas. Una, que estoy muy de acuerdo, educación. La gente se tiene que educar, no solamente la gente adulta, sino educar a los niños. Hay niños que no saben, los niños son muy crueles. En las escuelas, en los colegios, en el fútbol de barrio, en las inferiores, los niños pueden llegar a ser muy crueles porque escucharon un comentario en casa, porque mi papá me lo dijo, porque mi mamá lo hace, porque mi hermano mayor lo dijo. No, acá cuando una persona comete un insulto racista contra otro es porque en casa no existe educación. Y ahí tenemos la responsabilidad, los adultos, los padres, los hermanos mayores, la gente adulta con 2 dedos de frente, de educar a nuestros hijos y a nuestros niños. Tener claro eso primero. Después, para ir al estadio, una persona que no es racista o que no comete un insulto racista porque en casa es educada. Eso primero. Y ahí Infantino tiene mucha razón. Planes de educación país, que no solamente tengan que ver con la educación dentro de un equipo de fútbol, sino con la educación en casa, con la educación pública en las escuelas. Eso es fundamental, es muy importante. Segundo, y ahí estoy de acuerdo, pero hay muchos puntos de vista. Que el equipo local, lo planteaba Infantino a través de comunicado FIFA, al escucharse un primer insulto racista el partido se para, al escucharse un segundo insulto racista el partido se suspende. Pierde el equipo local. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, porque el equipo local va a tener que ser responsable de esto, porque va a tener que efectuar el equipo local los equipos del fútbol español. Estoy hablando de España, esto se puede replicar a todo el mundo con sus diferentes matices e idiosincrasia diferente de cada país. Pero en España por lo menos es el análisis que tenemos que hacer hoy, que es el foco de la noticia. Pierde el equipo rival y los puntos van para el equipo visitante. Tiene que hacerse responsable el equipo rival de sus hinchas. Es muy fácil para un equipo en España reconocer, encontrar a un racista en el estadio, por su ticket, por su membresía, por ser socio del equipo.
Así que no nos excusemos con que es difícil porque hay cámaras de seguridad, hay un protocolo en contra del racismo en el fútbol español. Y ahí le caigo con la responsabilidad del juez Burgos Bengoechea, que fue quien continuó el partido. Ese partido en Mestalla no se podría haber continuado. Ese partido se tendría que haber suspendido. La Liga, como organización, perdió una tremenda oportunidad de marcar un precedente en el fútbol español y un precedente en el fútbol mundial. Burgos Bengoechea, insultos racistas, denunciados por Vinicius, señalados los hinchas detrás del arco que lo estaban insultando. Se termina el partido, muchachos, no se puede jugar. Se termina el partido, porque lamentablemente ese partido se tendría que haber continuado, si es que se tendría que haber continuado, en el momento o otro día, sin público. Sin público. Ese partido no se podría haber continuado y se tendría que haber retomado sin público. Y ahí hay gran responsabilidad, primero, de la Liga, porque hay un protocolo contra el racismo, y también de la Real Federación Española de Fútbol, que son las instituciones que organizan el fútbol español. Ahí hubo una tremenda, primero, irresponsabilidad del árbitro, Burgos Bengoechea, quien continuó el partido, y después, por supuesto, de la organización de esta competencia, que es la Liga, y quien la avala, que es la Real Federación Española de Fútbol. Muy mal Javier Tebas con los dichos a través de Twitter, contestándole a Vinicius Junior, respondiéndole los mensajes a través de Twitter. Vergonzoso lo de Javier Tebas, una persona con vasta experiencia, que se ve que es muy ocupado, pero que tenga tiempo para entrar a Twitter y responder una lista interminable de comentarios a un futbolista que horas atrás había sido insultado de forma racista por parte de una hinchada en un estadio completo. Me parece que lo mejor era dejarlo pasar, el tiempo, ponerse en contacto con el jugador, ponerse en contacto con el club Real Madrid, prestar toda la ayuda posible y nada más. Pero la verdad que ahí está mostrando una cara el presidente de la Liga bastante oscura, bastante oscura. Después, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, me parece que tendría que haber hecho un poco más de eco de esta situación y plantear rápidamente las respuestas, lo cual hasta el día de hoy, de forma clara, no lo tenemos. FIFA lo hizo, planteó educación, planteó esta modalidad de responsabilizar a los clubes a través de la quita de puntos, la anulación de los partidos y también, de cierta manera, entablar un castigo ejemplar, primero con que estos hinchas, lamentablemente no se los puede llamar hinchas porque son unos energúmenos, no pueden entrar más a un estadio, primero, y segundo, la justicia ordinaria, directamente, justicia ordinaria, los juzgados y las penas que atribuyen a este tipo de insultos racistas que tienen que ver con el odio, que son penados con la cárcel. Investigación de este tipo de personas que tienen que ser apartadas de raíz completamente del fútbol, porque esto no puede volver a pasar nunca más en el fútbol español. No podemos tener un Vinicius que es la víctima directa. Vuelvo a lo mismo, el foco no puede ser que Vinicius es burlesco. El foco no puede ser justificar un insulto racista porque un futbolista celebra un gol de cierta manera. Si le quitamos esto al fútbol, le estamos quitando el alma al deporte que tanto amamos. Eso por un lado. No pueden haber más Vinicius, más Samuel Eto'o, más hermanos Williams, más Kameni, más Ronaldinho. Basta. Basta con esto en los estadios. Y aquí hay una responsabilidad tremenda, primero, de las instituciones y segundo, de los propios hinchas. Si tú ves que un hincha está cometiendo insultos racistas, vas y lo encaras y lo acusas. Y así tenemos que librarnos de esta gente. Tenemos que hacer un trabajo social importante también de colaboración social para ayudar a nuestro club, para ayudar a nuestra hinchada y para ayudar a los protagonistas de este deporte que son, al final del día, ellos, los futbolistas. Por favor, concientizar a nuestros hijos, concientizar a la gente de que esto es un tema sumamente grave y que hoy día en el fútbol español hay un problema grave de racismo. Que todos los españoles son racistas, no. Que todos los estadios del fútbol español tienen miles y miles de racistas, no lo sé. Pellegrini lo dijo el otro día, no me creo que España sea un país racista, no creo que todo Mestalla era racista, por supuesto que no, pero que hay pocos, no, hay muchos. Y eso es una realidad en el fútbol español. Mirar a los vecinos, miremos al fútbol inglés, veamos la película Green Street Hooligans. ¿Qué hizo Inglaterra con una problemática que en su momento no era racista, pero sí que tenía algunos toques de racismo con ciertas partes
de los hinchas, grupos nazistas, en fin. Pero el problema principal del fútbol inglés en los años 70, 80, 90 era la violencia, eran los vándalos, era la mafia, eran los hooligans. ¿Cómo lo hicieron? De raíz. Tolerancia cero con la violencia, tolerancia cero con los hooligans. Se gastó mucho dinero en proyectos gubernamentales, los apartaron, los metieron en cárcel, los desterraron de los estadios y la verdad que funcionó. Hoy día Inglaterra es un país en donde no hay violencia en los estadios, en donde no existen los hooligans, en donde los equipos quedaron por muchos años, hablo de equipos grandes. West Ham tenía un problema tremendo, de hecho en la película protagonizada por Elijah Wood, de cierta manera se explicaba un poco esta problemática violenta. Lo sacaron de los estadios, se gastó mucho dinero, se aumentaron las policías, se aumentó la seguridad privada, se aumentaron los presupuestos en seguridad por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Le costó mucho a Inglaterra salir de este problema, pero hoy día no lo tiene. Hoy día Inglaterra no tiene ese problema y la verdad que les funcionó. Copiar el ejemplo, implementarlo en España, seguir al pie de la letra el protocolo contra el racismo que el otro día no se siguió. Repito, el partido se tendría que haber suspendido. España, el Valencia, la Liga, la Federación Española de Fútbol, perdió el juez Burgos Bengoechea y todos los entes o todos los protagonistas de este partido la oportunidad de marcar una enseñanza y un precedente histórico para el fútbol español. Lamentablemente, pero no está todo perdido. Vuelvo y repito, miremos a Inglaterra, implementemos sus ejemplos, vamos a Inglaterra, hablemos con el Ministerio del Interior, mimeticémonos, empapémonos de cómo Inglaterra salió de este problema y planteemos las bases para copiarlo y llevarlo a cabo en el fútbol español. Repito, Inglaterra le costó años de estar fuera de competiciones europeas por castigos por culpa de los hooligans, castigos en dinero, castigos en policías, castigos no tener hinchas en estadios, en fin, es un proceso largo, pero me parece, y con esto cierro, que todo parte por la educación. Si educamos a nuestros hijos, si educamos a los hinchas, si educamos a los futbolistas, si planteamos trabajos sociales, si planteamos juntas, si planteamos reuniones, si cada club se compenetra con sus hinchadas para educar, para decir que esto puede pasar si es que hay insultos racistas en nuestros estadios. Los principales afectados al final del día van a ser, de cierta manera, los hinchas, porque los partidos se van a jugar igual, los jugadores van a cobrar igual sus salarios, los hinchas van a quedarse fuera de los estadios, que es algo para los cuales viven o para el cual vive mucha gente, que es ir a la cancha, ver a su equipo. Entonces, lo mismo, educación, seguridad, copiar ejemplos de otros países, llevarlos a cabo y básicamente ser felices. Porque hoy día el fútbol es eso, es ir a un lugar en donde puedes pasar rabias, pasar penas, ir con tus amigos, criticar, gritar, porque no te gusta un jugador, pero de forma sana, como lo hemos hecho toda la vida. Bueno, y ahí estaba, Red Goleros, el punto de vista, la línea editorial. De cierta manera, para nosotros no es un tema, y para ustedes también, no es un tema cómodo, pero es un tema necesario, de concientizar, de educar, de comunicar y de contarles a ustedes en Chile. Bueno, nos pueden ver a través de nuestras plataformas en todo el mundo, pero de analizar un tema súper necesario por lo que pasó el otro día, lamentablemente, en el estadio del Valencia, en Mestalla, entre el Valencia y el Real Madrid. A los que nos escuchan a través de Spotify, por supuesto, descarguen nuestro programa, comenten, denle likes a nuestros comentarios, a nuestras opiniones, y a los que nos ven aquí en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like acá abajo y por supuesto comenten. Y la pregunta para ustedes, también los queremos escuchar, saber sus opiniones, saber y conocer sus experiencias. ¿Han vivido alguna situación que tenga que ver con el racismo en los estadios? ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado? Comenten sus opiniones, queremos leer, queremos saber sus experiencias y también queremos saber sus puntos de vista. Cómo desterrar, cómo solucionar una problemática que hoy día en España es una realidad, como el racismo en los estadios. Desde acá en Red Gol por lo menos decimos Stop Racism. No queremos racistas en el fútbol. Les mando un abrazo. Chao.